Esta historia comienza con nuestro prota, el cual se le está declarando a esta chica llamada Dayeon. Este le dice que le gusta, desde el momento en que la vio. Pero este ve que Dayeon tiene una expresión de incomodidad, por lo que le dice que lo siente ya que realmente es problemático si alguien que no le gusta se le confiese. Sin embargo, Dayeon le pregunta qué quiere decir con que no le gusta, ya que no es nada de eso. Dayeon se pone nerviosa y le dice a Siwoo, nuestro prota, que él es amable y realmente dice cosas bonitas y divertidas. Así que no tiene motivos para que le desagrade. Sin embargo, Dayeon le dice que él sabe. Pero rápidamente cambiamos de escena donde vemos a Siwoo saliendo del aula hacia el patio, donde vemos a algunos alumnos jugando fútbol. Allí se encuentra con alguien quien parece ser su mejor amigo. Este le pregunta a Siwoo cómo le fue. Este al verlo le dice que supone que preguntar cómo le fue no es algo que realmente tenga que preguntar. Siwoo con lágrimas le dice a su amigo que ella le había dicho que quería centrarse en sus estudios. El amigo le dice que esa chica al menos debería tener una buena excusa, ya que ella ni siquiera le va bien en la escuela. Y mientras Siwoo se preguntaba por qué será que él. Pero en ese momento una bola de fútbol se dirigía a gran velocidad hacia Siwoo. Sin embargo, nuestro prota, sin ni siquiera voltear a verlo, fue capaz de detenerlo con una sola mano, y se pregunta por qué se ve así. El amigo de Siwoo dice para sí mismo que incluso para él, ese es definitivamente el mayor misterio de la vida, ya que a Siwoo no es que odie los deportes, y tampoco es que sea malo en los deportes. También cuenta cuidadosamente cada pequeña caloría de cada comida, y si los que están a dieta pudieran seguir la mitad de lo que él hace, entonces no habría nadie con sobrepeso en el mundo. El amigo le pregunta que si alguna vez ha ido con un médico. Siwoo le dice que le dijeron que si no pierde peso haga lo que haga, debe ser en un 99% por genética. Al llegar a su casa, Siwoo mira una foto familiar y dice que él no cree que sea por genética, ya que si fuera el caso él podría renunciar a la idea de cambiar, pero no lo es, ya que su madre es una mujer hermosa y aunque nunca ha visto a su padre ha oído hablar de él. Y sabe que fue un atleta de esgrima increíblemente famoso, y el récord y la fuerza de su padre sencillamente eran abrumadora. Incluso su madre le deja comida diciéndole que se mantenga fuerte y que no se preocupe tanto por la dieta. Siwoo dice que su madre le había dicho que él tendría el tipo de cuerpo que ganaría músculo con solo respirar, lo que hace que realmente se enoje, ya que llegó al punto de pensar que la dieta no sirve. Y solo ha desperdiciado años de su vida para nada, así que en lugar de estresarse sin razón va a comer hasta estar satisfecho, y se dispone a abrir una bolsa de frituras. Pero no puede lograrlo, por lo que termina comiendo los vegetales que su madre le había preparado. Después de comer, Siwoo decide salir a correr. Y mientras corría recuerda la expresión de la chica, por lo que cambia su expresión y se dice que jamás se rendirá. Y luego de haber recorrido 15 kilómetros y batido su récord personal, llega a un puente que no conoce, ya que dice que es la primera vez que lo ve. Así que algo confundido decide encender su aplicación de Maps para que le muestre dónde está. Pero en ese momento escucha una voz que dice que él era muy ágil, a pesar de que es un cerdo. Y aún así, supone que no puede ocultar el linaje. Y mientras el anciano da un salto para aterrizar cerca de nuestro prota, Siwoo se pregunta que cómo hizo eso, ya que claramente saltó 5 o 6 metros de altitud, por lo que le pregunta al anciano si está bien. Pero el anciano le dice que no hay nada que temer, ya que no ha ido a matarlo. Le dice que él es el abuelo Coco y tiene el papel de juez. Y es el responsable de la supervisión de los monstruos de la península. Viendo a Siwoo confundido le dice que parece que no se ha enterado de nada, pero no hay necesidad de explicarlo por ahora. Donde sacando un saco y pasándolo hacia Siwoo le dice que irá con él. Y luego de haber sido sujetado y arrojado a un lugar totalmente diferente, y mientras Siwoo se encontraba en el suelo, el abuelo Coco le da la bienvenida al mundo de los monstruos. Luego pasa a una expresión más seria y le dice que mirará a su izquierda y a su derecha, y que lo compruebe con sus propios ojos. Y mientras Siwoo ve una gran cantidad de monstruos, el abuelo Coco le dice que todos los que están reunidos son habitantes de ese mundo de monstruos. Y nos cuentan que en otros tiempos habían seres temidos por los humanos y a los que servían como dioses, pero ahora su existencia solo son conocidas como meras supersticiones y fantasmas.
Y una vez cada 666 años, se celebra un gran festival para elegir al rey de los monstruos. Incluyendo la península coreana, cada miembro de las familias de monstruos que existen en todo el mundo. Se debe seleccionar a un joven y talentoso monstruo para presentarlo como candidato. Y hace 666 años, un monstruo se alzaba sobre ellos como su rey. Sin embargo, ya habían pasado 666 años. Pero en ese mismo momento es interrumpido por Siwoo, el cual le dice que espere y que él entiende todo, pero sin embargo le pregunta por qué diablo él se encuentra ahí. Coco le dice que ya le había dicho que cada tribu de monstruos debe presentar al menos a un candidato. Y ya que él es el único que ha heredado la sangre del Goblin colectivamente tanto en el mundo de los monstruos como en el de los humanos. Incluso si ese es el caso, probablemente Siwoo sea de cuarta o quinta generación de Goblins, ya que está un poco mezclado. Pero Siwoo con una voz temblorosa le dice que cree que hay un error. Pero en ese momento uno de los monstruos que se encontraba en los alrededores da un gran salto. Coco le dice a Siwoo que tendrá que hacer una prueba como mínimo. Y al mismo tiempo este le dice al Goblin de boca gigante que si gana se lo puede comer. El Goblin de boca gigante le dice que está bien, ya que no puede perder la oportunidad de comer carne humana por primera vez en 666 años. Lo que deja cagándose de miedo a Siwoo, pero en ese mismo momento el Goblin de boca gigante comienza a atacarlo. Y luego de que Siwoo se encontraba en el suelo muy herido, Coco dice que aunque haya heredado la sangre de los trasgos, el derecho al festival no se puede dar simplemente a un humano ordinario. Así que cambiando su expresión le dice que demuestre su valía, si quiere vivir. Y mientras Siwoo trataba de levantarse, es tomado y lanzado por el Goblin de boca gigante hacia el suelo. El monstruo le dice a Siwoo que él es mucho más fuerte de lo que parece, ya que había pensado que solo era un trozo de carne que sería bueno para comer. Pero preparándose para terminar con Siwoo le dice que no tiene nada que perder, ya que ablandar carne dura también es divertido a su manera. Y mientras Siwoo había tenido una transformación, nos cuentan que desde la antigüedad, las habilidades que tenían los Goblin eran la definición exacta de infinito. Pero cuando todo está dicho y hecho, su habilidad y arma más representativa era el juego que disfrutaban. Y si él es un Goblin, tiene el talento donde su cuerpo está impregnado con instintos sin ni siquiera haber sido enseñado por alguien más. Siwoo había cambiado de ser un humano a semi-Goblin y por ende su cuerpo se había transformado completamente. Luego de que Siwoo había derrotado al Goblin de boca grande, se encuentra un poco extraño. Pero rápidamente cambiamos de escena, donde vemos a Siwoo en un supermercado con su mejor amigo contándole todo lo sucedido. Sin embargo, Siwoo cree haber soñado todo eso. Su mejor amigo le dice que es muy extraño, pero de igual forma, Siwoo hacía boxeo en sus tiempos libres para bajar de peso. Siwoo dice que el sueño le resultó muy familiar y que incluso siente que si intentara hacerlo en ese mismo momento sería capaz de hacerlo. Luego ambos bromean al respecto sin darle demasiada importancia al asunto. Pero Siwoo se pregunta si tal vez sea porque últimamente ha estado bajo mucho estrés, ya que a pesar de estar tan obsesionado con perder peso, no tiene sentido que su cuerpo de repente cambie de esa manera. Sin embargo, rápidamente cambiamos de escena, donde vemos que no era un sueño. El abuelo Coco le pregunta que si ya había vuelto a sus sentidos. Y mientras el abuelo Coco se le acerca con una hermosa chica, dice que ha despertado después de un tiempo, ya que se quedó dormido estando de pie. Siwoo, sorprendido y mirando a su alrededor, se dice que no fue un sueño. Pero se percata de que no solo fue un sueño, sino que había derrotado al Goblin de boca grande. Por lo cual de la sorpresa cae al suelo y comienza a hacerse muchas preguntas, como que no es un sueño, que todo es real y cómo fue capaz de derrotar a un monstruo. Y mientras el abuelo Coco, mirando a la chica, le pregunta qué hará. Le responde que, para ser honesta, está un poco decepcionada, ya que es su primera vez que ve un semi-humano. Pero ahora que lo ha visto en persona, es bastante estúpido y patético. Le pregunta al abuelo Coco que si realmente Siwoo tiene sangre de Goblin. El abuelo Coco le responde que también ella había visto la pelea de antes.
Esta le dice que sí, pero su oponente ni siquiera se compara a un pequeño monstruo, y tampoco él no puede usar ninguna magia sorprendente y todo lo que hizo fue mostrar su fuerza, y pensar que estaba batallando contra algo así. Pero es interrumpida por Siwoo, el cual dice que si la evaluación ha terminado, por lo que le dice que por favor lo dejaran volver a su casa. El abuelo Coco con una gran velocidad se le acerca y le dice que ha demostrado ser admirable, ya que había hecho juicio mientras aún estaba medio dormido, así que este le dice que lo harán una vez más. Pero es interrumpido por los monstruos que estaban en los alrededores, los cuales dicen que no esperaba algo así, ya que fue capaz de tumbar al bastardo de Kangdo. Otros se preguntaban que si estaba ocultando su fuerza, pero otro le dice que al parecer no es el caso y parece que aún tiene sangre de Gablin en él, y había pasado un tiempo desde que había visto un Esireum de Gablin. Pero el abuelo Coco, azotando su bastón contra el suelo, dice que él, el juez de la península de los monstruos, Grandpa Boogeyman, le da la evaluación de prometedor. Y con los cientos de monstruos reunidos como testigos, al que está de pie aquí, declara a Choi Siwoo no humano, sino un monstruo, y si no hay objeciones, todos deberían retirarse y esparcir las noticias sobre lo que ha sucedido en todo Busan. Y mientras todos los monstruos se retiraban, uno de ellos dice que para toparse inesperadamente con un Gablin, hay que pasar por todo tipo de cosas. Por lo que este dice que el festival será bastante interesante. Luego pasamos con el abuelo Coco, el cual le dice a Siwoo que como monstruo, su nombre será añadido al registro de nombres, por lo que nadie será capaz de capturarlo o hacerle daño a menos que tengan una razón válida para hacerlo. Siwoo le dice que eso es bueno, pero debe regresar a casa. La chica, suspirando, le dice si está pretendiendo ser un idiota o realmente es un idiota, ya que él había escuchado que ahora es un monstruo, y a menos que consiga reconocimiento por su habilidad para ocultar completamente su identidad entre los humanos, ya que los monstruos que no hayan alcanzado los 500 años de edad no puede aventurarse en el reino humano. Siwoo le dice que él no es alguien que causa problemas y jamás ha golpeado a alguien y ha vivido pacíficamente. El abuelo Coco le dice que si no entiende, cree que no tenga opción, por lo que este cambia su expresión y le dice que tendrá que matarlo. Lo que hace que Siwoo, al sentir el aura asesina, hace que su cuerpo automáticamente retroceda dando un salto hacia atrás. El abuelo Coco, más tranquilo, le dice que sí, ya lo entiende ahora, ya que tanto si se considera humano como si no, su cuerpo ya es el de un monstruo. Siwoo, mirando sus manos, se dice que por un pequeño momento sintió que su cuerpo temblaba. El abuelo Coco le dice que entre las especies de monstruos, el poder de la especie Gablin es indudablemente considerada la mejor. Incluso si está en un estado parecido al de un bebé recién despertado, su fuerza fácilmente superará a la de un humano corriente decenas de veces. Y un cuerpo humano ordinario estaría arruinado si lo sostienes de forma equivocada. Siwoo le dice que lo entiende, pero esperar hasta que tenga 500 años es ridículo. El abuelo Coco le dice que solo tiene que esperar medio año. Este le dice que le había dicho que el rey de los monstruos es escogido una vez cada 666 años, por lo que la restricción de los 500 años fue una ley impuesta por el actual rey coronado. Aquí nos cuenta que hace 666 años, antes de eso, todos los monstruos eran libres de entrar y salir del reino humano. Y lo máximo que podía hacer un humano era huir y estar asustado de los monstruos, o confiar en las especies fuertes, amigable con los humanos que vivían entre ellos. El miedo y la adoración, esa fueron la actitud de la humanidad frente a ellos hasta hace 666 años. Y después del final del festival hace 666 años, el recién coronado rey, por alguna razón no parecía agradarle esos hechos. Y en el día que ascendió al trono, el rey escribió una nueva ley usando la sangre de los monstruos que había matado. Y a causa de esa restricción, se le prohibió herir a los humanos e incluso rebelarse o acercarse a ellos. Y por eso, los humanos ya no temen, más bien, ignoran su existencia. Y simplemente consideran a los monstruos como criaturas ficticias de los cuentos o leyendas. Pero ni siquiera eso va a durar mucho tiempo, ya que en medio año los 666 años de reinado del actual rey llegarán a su fin, y la ley que él estableció será reescrita también. Y ese día, cuando el sol se ponga en el reino humano, será el momento que todos los monstruos han estado esperando durante los últimos 666 años.
Y la noche de los monstruos, todas las criaturas del reino de los monstruos se precipitaron en el reino humano, y despertarán los miedos olvidados y la referencia dentro de la humanidad. Y durante esos 6 meses, tiene que esperar a que pase o aprenda a aprovechar su poder para marcharse rápidamente. Siwo al escucharlo le pregunta que cómo puede aprender a aprovechar su poder. Y qué tan poderoso debe ser alguien para ser llamado fuerte entre los monstruos. El abuelo Coco le dice que por un momento, parecía tener una expresión decidida. Por lo que pregunta qué tiene en mente. Siwo le responde que tiene que mantener a los monstruos alejado de tocar la humanidad. Para un chico de 17 años, es imposible hacer predicciones precisas. Sin embargo, una cosa es segura, que el mundo se volverá mucho más peligroso para toda la humanidad. Y como mínimo, el chico debe proteger a sus seres queridos. El abuelo Coco le dice que eso podría no ser necesariamente el caso, ya que la sangre de Goblin que corre a través de él es extremadamente poderosa. Y mientras que quizás no se pueda comparable a la de un Goblin de sangre pura, si logra aprender cómo utilizar al menos la mitad de sus poderes apropiadamente, no habrá ni un monstruo que se atreva a lastimar a sus seres queridos. Y aunque la probabilidad de que eso ocurra podría ser baja, y si puede arreglárselas para ganar el festival y convertirse en el rey de los monstruos, puede volver a establecer esa ley una vez más. Pero son interrumpidos por la chica que dice que no hable de algo imposible ya que aunque él es el equivalente de un monstruo mediocre, y alguien como él no tiene oportunidad de sobrevivir en el festival. El abuelo Coco mirando a la chica le dice que ahora que lo piensa, él aún no lo había presentado, por lo que decide presentarlos. Este le dice que el nombre de la chica es Seolhwa y así como Siwo ella va a participar en el festival en nombre de su gente. Seolhwa le dice a Coco que por qué le dijo su nombre ya que no lo va a ver de nuevo. Y además ella no fue para que la presenten con alguien como él. Esta le dice a Coco que él había dicho que ella tomaría la prueba de cualificación para entrar en el reino humano, por lo que esta le dice que si no cumple su palabra, se enfadará. El abuelo Coco le dice a Siwo que esa chica está en una situación similar a la de él, y a pesar de ser bastante joven, ella quiere entrar en el mundo humano. Por lo que Coco sigue posponiendo tratar con ella porque ya tiene mucho en sus manos, pero sigue insistiendo en que la deje hacer la prueba. Siwo sorprendido le pregunta a Coco que él había dicho que los monstruos serían capaces de entrar en el reino humano en 6 meses. Pero Seolhwa un poco enojada le pregunta a Coco que por qué ella tiene que tomar la prueba, ya que con magia de transformación o fuerza monstruosa hay incontables monstruos que son más débiles que ella que han estado latente por 500 años. El abuelo Coco le responde que él es consciente de eso y por eso es difícil juzgar apresuradamente sus habilidades. Y para evitar ser expuesto entre los humanos, no es solo habilidades básicas, ya que debes tener también paciencia y autocontrol. Seolhwa le dice que entiende lo que intenta decir, por lo que le dice que esperará que todo eso no sea una excusa para evitar lidiar con ella. El abuelo Coco le dice que no le habría llamado si eso fuera lo que estaba pensando, ya que con el festival a la vuelta de la esquina y la antigua ley a punto de expirar en 6 meses, ¿por qué iba a querer complacer sus caprichos cuando está tan ocupado? Y de todas formas, debe ser una afortunada coincidencia, y no podría haber mejor oportunidad para ver si ella puede mezclarse entre los humanos sin causar ningún problema. Ya que como ella ha visto Siwo es un humano, y no hay mejor forma de juzgar sus habilidades que esa. Seolhwa sorprendida le pregunta qué podría ser, pero es interrumpida por el abuelo Coco el cual le dice que le dará hasta el final del mes, para que le enseñe lo básico de ser un monstruo, incluyendo la magia de transformación. Y si él ve que ha hecho cierta cantidad de progreso después de un mes, lo considerará a ellos dos como calificados para aventurarse en el reino humano. Pero Seolhwa gritándole y señalando a Siwo le dice que no diga tonterías, y le pregunta qué se supone que le enseñaría a alguien como él en solo un mes. Y hubiera sido mejor que le dijera directamente que no podría. El abuelo Coco le dice que si eso es lo que piensa, entonces solo tendrá que esperar 6 meses. Y de cualquier forma le pregunta a Seolhwa que cuál es la diferencia si ella se va en un mes. Pero preparándose para irse le dice que si se rinde o decide enseñarle, eso depende únicamente de ella. Y mientras es cubierto por la manta le dice que personalmente, él cree que es bastante posible.
Y mientras Siwo y Seolhwa miraban cómo este se alejaba más y más hasta desaparecer. Sin embargo, luego de que el abuelo Coco se fuera, Seolhwa le dice a Siwo que ella sabe que esa será una pregunta inútil, pero la hará de todos modos. La cual es que si él sabe qué es la fuerza monstruosa. Siwo rápidamente le dice que no sabe. Seolhwa le dice que por lo que ve, no tiene opción. Pero en ese mismo momento Siwo se sorprende al ver que el Goblin de boca grande está de pie, detrás de Seolhwa. El Goblin de boca grande le dice a Seolhwa que ella es una pequeña zorra, ya que Siwo es de él. Y le pregunta a dónde está el viejo, ya que la pelea no ha terminado aún. Pero Seolhwa le dice que por culpa de seres rastrero como él, los monstruos son insultados por los humanos. El Goblin de boca grande se enoja y insultándola comienza a atacarla. Y nos cuentan que a diferencia de los humanos, donde no hay superioridad entre razas, para los monstruos hay una diferencia significativa en términos de especies y linaje. Y la diferencia entre monstruos se determina por la disparidad entre su potencial promedio y sus habilidades especiales y habilidades que cada especie posee. Y lo que crea su distintiva clase entre el reino de los monstruos. Y ahora que los Goblin de sangre pura han desaparecido, las opiniones difieren entre cuál línea sanguínea merece ser considerada la clase más alta en la península de Corea. Pero si ponen el orgullo a un lado, muchos monstruos darían a regañadientes la misma respuesta. Que esas bestias perversas, o sea los zorros que ocultan sus 9 colas, se dice que son los más cercanos al pináculo de los monstruos en la península coreana. Y mientras Siwo veía una serie de escenas surrealistas ante sus ojos, este solo estaba ahí congelado sorprendido, ya que en la situación en la que se enfrenta actualmente es una realidad que tiene que aceptar. Seolhwa se gira y le dice a Siwo que sí vio eso. Esta le dice que eso es magia, y la magia es la habilidad de consumir y usar energía y fuerzas. Y hay dos tipos de magia, la magia única y la magia adquirida. Por ejemplo, el Esireum de Goblin es la habilidad de una raza específica que su línea sanguínea recuerda, esa es la magia única. Y para usarla no tiene que aprender nada especial, y es tan fácil como respirar cuando lo dominas. Pero en el caso de la magia adquirida, es diferente, ya que cualquier monstruo puede usarla siempre y cuando la aprendan. Y aprendiendo y entrenando es lo esencial para eso. Seolhwa señalándole al Goblin de boca grande le dice que ese tipo está atorado, ya que se negó a entrenar por su tamaño y fuerza natural. Y ahora es humillado por una simple atadura. Él es solo un ejemplo de las cosas que son asquerosamente inferiores a ella. Y de cualquier forma, ahora que han llegado a eso le enseñará. Esta le dice que va a ser clara ya que no le gustan los procesos molestos. Y si los resultados no valen su tiempo, Siwo sentirá su ira. Así que si no está listo, le recomienda que renuncie ahora, ya que será difícil para alguien como el que era un humano hasta hace unos minutos. Y tal vez realmente pierda su vida si la decepciona. Siwo decidido le dice que si ella le va a enseñar, él hará su mejor esfuerzo o morirá intentándolo. Seolhwa con una sonrisa le dice que está de acuerdo, pero cree que probablemente fallará, pero es mejor que no intentarlo en absoluto. Por lo que esta le dice a Siwo que entonces deberían comer primero. Lo que deja a Siwo confundido. Seolhwa mostrando su magia le dice que como ya había dicho, se necesita fuerza consumidora para hacer magia, y el poder de todos los habitantes del mundo de monstruo. Y normalmente, se acumula naturalmente solo respirando el aire del mundo de monstruo, también tomando agua y comiendo. Pero Siwo acaba de llegar al mundo de los monstruos. Y nada se habrá acumulado solo con su dieta normal del mundo humano. Así que el poder que tiene desde que nació es probablemente todo lo que tiene. Por lo que esta le pregunta a Siwo que si tiene hambre. Ya que después de todo ese trabajo duro, ella está segura que Siwo está hambriento. Siwo le responde que no se siente con tanta hambre ahora mismo. Pero en ese mismo momento este se percata de un cambio en su cuerpo. Seolhwa mirándolo le dice que se lo había dicho. Y ya que Siwo tiene poca fuerza restante en él, y probablemente solo le quede un puñado, ya que esa voltereta que le hizo al cerdo eso debió agotar todo, por lo que está sufriendo un típico agotamiento de fuerza. Esta poniéndole la mano en la espalda de Siwo le dice que la solución a su problema es simple. Esta se le acerca a su oído y le dice que sí ve al Goblin de boca grande. Luego le dice que hay reglas entre los monstruos. Y si el juez ha declarado al ganador de un duelo formal,
El derecho a la vida y la muerte del perdedor está en manos del ganador. Así que ésta le dice tiene que comer al monstruo derrotado y consumir su fuerza, ya que esa es la forma más efectiva y simple de obtener la fuerza. Y mientras el Goblin de boca grande temblaba, Seolhua dice que con su tamaño, él será una buena comida para Siwoo. Y en ese momento Siwoo se movía hacia adelante, por instinto, ya que por primera vez en su vida, sintió un hambre del demonio corriendo a través de él. Y su deseo fue alimentado por el susurro de la zorra de 9 colas. Y lo único en su cabeza era solo un instinto de cazar. Sin embargo, si hay algo que Seolhua no había pensado antes, es que la naturaleza ambiciosa de los Goblins es intentar capturar a la presa, que es mucho más nutritiva y deliciosa. Por lo que Siwoo intuitivamente comienza a atacarla. Sin embargo, Seolhua rápidamente usa su habilidad de cadenas. Y luego de que Seolhua sujetara a Siwoo con sus cadenas, le dice que no importa que tan hambriento está, no debe ser tan arrogante, ya que él es un monstruo a media. Esta le pregunta que si realmente pensó que puede comerla. Seolhua, mirando a Siwoo, le dice que al parecer debió parecerle muy fácil para él, por lo que le dice que tendrá que arreglar sus malos modales apropiadamente. Pero en ese mismo momento Siwoo rompe sus cadenas. Seolhua, sorprendida por lo que acaba de ver, dice para sí misma que incluso si es solo una cadena, él la rompió, y solo con la fuerza de su brazo. Seolhua, cortándose uno de sus dedos, le dice que aunque sea solo mitad Goblin, un Goblin sigue siendo un Goblin, y mientras Siwoo se le acercaba, esta comienza a usar un hechizo de invocación. Luego de esos ataques, Seolhua se pregunta si aún Siwoo estará vivo. Y mientras vemos una sombra a través del polvo, Seolhua no se percata y dice que incluso si Siwoo está muerto, no se pudo evitar, ya que él estaba pidiendo morir de todas formas cuando la atacó. Y realmente no esperaba mucho de él de todas formas. Pero en ese mismo momento esta se percata de que Siwoo seguía con vida. Y no solo eso, sino que Siwoo había recién despertado. Incluso entre los Goblins poderosos, solo unos pocos pueden ser elegidos para ser iluminados por su magia única. Y a pesar de su escasez, por su poder abrumador, él mostró la habilidad de volverse un símbolo de la raza Goblin. Seolhua, sonriendo, dice que para un mitad Goblin, realmente ha demostrado su poder. El cual es la magia única que poseen los Goblin, llamada el Club Goblin. Aquí nos cuentan que Seolhua es uno de los monstruos más destacados, ya que ella es un genio que había alcanzado las 9 colas incluso antes de llegar a la edad de 100 años. Es por eso que ella podía sentirlo con claridad. Qué tan peligroso era el objeto malvado con el que se estaba enfrentando por primera vez en su vida. Seolhua, mirando a Siwoo, se pregunta qué es esa presión. Luego de que la mano demoníaca detiene el ataque de Siwoo, Seolhua dice que ese tipo de sensación que siente es el garrote de un Goblin. Sin embargo, esta con una sonrisa le dice que entonces debe mostrarle lo que tiene también, donde rápidamente el brazo demoníaco comienza a sacudir a Siwoo varias veces hasta estrellarlo contra el suelo. Luego de que Siwoo fue lanzado con gran fuerza, Seolhua dice que eso debería ser suficiente, y cuando piensa en el enfermizo aguante que acaba de ver, tendrá que aplastarlo unas 5 veces para que se esfuerce. Pero en ese mismo momento esta se percata muy sorprendida de que Siwoo sigue de pie. Por lo que ella no puede creer, ya que aunque solo sea un brazo, es posible luchar contra el gran emperador demonio postrado. Y nos cuenta que una herramienta que cambia libremente de forma según la voluntad y el propósito de su usuario. Es por eso que en el pasado, cuando los Goblins estaban vivos, los monstruos llamaban al garrote del Goblin un arma que puede convertirse en cualquier cosa. Luego que Siwoo usa su garrote destrozador, Seolhua dice que la forma y el método de ataque han cambiado, por lo que será más difícil responder desde ahora, así que esta comienza a conjugar otra mano demoníaca. Luego esta pasa a ver a Siwoo fijamente y usa una de sus habilidades llamada golpe de mano caótico gemelo. Seolhua, mirando la resistencia que tiene Siwoo, pasa a decir que incluso él se está haciendo más fuerte. Incluso aquellos que han alcanzado descuidadamente la edad de 100 o 200 años no son rivales para él.
Esta pasa a decir que los goblins realmente eran fuertes y para un medio goblin que apenas acaba de abrir los ojos y ya está a ese nivel. Pero eso es todo, ya que no importa lo fuerte que sea, ya que al parecer su magia finalmente está llegando a su límite. Esta suspirando se dice que si él sigue así, al final va a seguir hasta que su cuerpo se rompa. Luego esta comienza a usar las 5 colas y dice que tiene motivos para estar orgullosa. Y mientras Sigüo la atacaba, Seolhwa con una sonrisa le presenta al gran postrado emperador demonio. Y luego de ese ataque Sigüo se encontraba en el suelo sin fuerza y Seolhwa le dice que la disculpe, ya que es increíblemente desafortunado, pero morirá pronto, ya que el colapso causado por el agotamiento mágico ya ha comenzado. Y mientras Seolhwa lo miraba le dice que todo fue su culpa, ya que él es el tonto que no sabía cuál era su lugar. Y mientras vemos la destrucción que hizo el gran emperador demonio postrado, Seolhwa comienza a retirarse, pero en ese mismo momento se percata de que Sigüo con lágrimas comienza a mencionar repetidamente a su madre. Esta se gira y comienza a usar su magia para levantar a Sigüo. Y luego pasa a tomar a Sigüo y procede a darle un beso, pero luego de eso Seolhwa lo tira al suelo. Y mientras Sigüo se encontraba inconsciente, este comenzó a brillar y Seolhwa dice que le dio un poco de energía que había guardado hace poco. Por lo que está mirándolo para decir que si no da rendimiento por la inversión, entonces sí lo matará. Rápidamente cambiamos de escena, donde vemos que Sigüo comienza a despertar en un lugar totalmente diferente, donde este comienza a mirar a su alrededor, pero en ese mismo momento la puerta comienza a abrirse, donde vemos que es Seolhwa. Y mientras Seolhwa le pone una medicina a Sigüo, este le dice a Seolhwa que lo siente, ya que recuerda todo lo que hizo. Este le dice que no sabe cómo fue posible, pero a pesar de estar plenamente consciente, no podía controlar su cuerpo. Así que este inclinando su cabeza le pide disculpas. Pero Seolhwa solo le dice que beba, donde rápidamente Sigüo pasa a mirarla sorprendido. Pero Seolhwa le dice que se lo beba antes de que se enfríe. Sigüo tomando el tazón le da las gracias por la bebida, y dice para sí mismo que es como una medicina oriental. Y mientras este se toma la medicina, este se da cuenta que tiene un sabor horrible. Sin embargo, Seolhwa le dice que lo matará si lo escupe. Sigüo le pregunta que de qué está hecho. Seolhwa le responde que saberlo no lo ayudará a terminarlo. Por lo que le dice que se lo beba y escuche mientras bebe. Esta le dice primero que todo que él había olvidado algo importante, ya que ese goblin de boca grande debió haber huido mientras peleaban. Porque a pesar de todo, la presa sigue siendo de Sigüo, y probablemente esté escondido en algún lugar, acurrucándose durante 100 años, ya que sabe que trabajará de inmediato si lo atrapan. Y mientras que Sigüo trataba de beber la medicina, Seolhwa le dice que ese tónico es perfecto para un medio goblin como él, y parece que escupió lo que había en su boca. Pero Sigüo le pregunta que si no hay un método alternativo. Seolhwa sonriendo le dice que él todavía piensa que es un humano, ya que si no está preparado para herir a alguien para volverse más fuerte, entonces. Pero es interrumpido por Sigüo, el cual le dice que no es eso, ya que aún no se ha registrado que está matando o comiendo monstruos. Pero para ser honesto, no importa quién sea, desde su punto de vista, todos son monstruos peligrosos que hacen daño a la gente. Y si él hace las cosas correctamente, algunas personas que conoce se enfrentarán a un destino terrible. Por lo que si necesita matar, matará, y si necesita comerlos, lo hará. Y ya como él había dicho, hará todo lo posible. Sigüo mirando a Seolhwa le dice que había preguntado sobre un método alternativo, no era porque no los comería. Él preguntó por si acaso hay otra oportunidad. Seolhwa, un poco sorprendida por lo que Sigüo dijo, esta le dice que ya se lo dijo. Y la forma más efectiva de aumentar su fuerza de monstruos es comiendo otros monstruos. Sin embargo, solo es posible cuando se trata de un duelo que ambos han acordado. Y ya que si no hubiera una regla como esa, los compañeros débiles serán atrapados y comidos. Y además las presas fáciles ya no irán por Sigüo, ya que innumerables monstruos vieron que él es un goblin que sabe un poco de Esireun. Y los rumores sobre él probablemente se han extendido por todas partes. Y los monstruos a los que podrán comer fácilmente no querrán luchar con él. Y lo que irán por él serán lo contrario.
Serán monstruos que no podrá manejar a su nivel. Y mientras Seolhwa se pone de pie, esta pasa a sonreír y le dice a Siwoo que salga, ya que ella le tiene un regalo para él. Rápidamente cambiamos de escena donde vemos a Siwoo sorprendido y le dice a Seolhwa que sí, ese es su regalo, donde vemos que es un hombre lobo. Y mientras Siwoo miraba, el hombre lobo le pregunta a Seolhwa que si eso no es un monstruo. Seolhwa le dice que lo es y no lo es, ya que técnicamente hablando, el hombre lobo perdió sus derechos como monstruo. Seolhwa le cuenta que algunos monstruos pierden su sentido de razonamiento y se pierden en sus instintos. Pero sin embargo, el caso de ellos no son afortunado como él, ya que ellos hacen algo que no pueden hacer y lo estigmatizan como bestias y no como monstruos, por lo que son privados de sus derechos como monstruos. Sutterwok, así es como lo llaman en la península coreana. Y mientras Seolhwa se encontraba en el techo, le pregunta que por qué estás ahí nomás parado. Y mientras vemos al hombre lobo detrás de Siwoo, Seolhwa pasa a decirle que ya le había dicho que es una bestia que ha perdido el sentido de la razón, donde rápidamente el hombre lobo comienza a atacarlo. Sin embargo, Siwoo los esquiva a tiempo. Y mientras Seolhwa, mirando todo, pasa a decir para sí misma que al principio pensó que se congelaría y dudaría, llevándolo a ser golpeado. Pero está usando su cuerpo mejor de lo que esperaba, pero aún así debe estar huyendo el mayor tiempo posible. Y su oponente es originalmente de la familia Perros de Fuego y se hizo conocer por sí mismo. Y sin embargo, a causa de su codicia de querer representar a su familia en el festival, fue encontrado culpable de haber secuestrado monstruos y haberlos comido. Y sobrepasó su límite y no pudo manejar la fuerza monstruosa, así que se volvió loco. Y mientras Siwoo se encontraba peleando, Seolhwa pasa a decir que es como ella había pensado, y Siwoo no es capaz de cambiar al Club Goblin conscientemente, por lo que no espera que Siwoo gane esa pelea. Y a pesar de que perdió el sentido común, el hombre lobo es un oponente cuya capacidad física está a un nivel superior. Y además no es comparable con el aspecto de agarrar y lanzar de Sireum. Fue un método cruel pero definitivo para despertar su instinto, que solo sale cuando está al borde de la muerte, pero Siwoo tomando una posición de pelea, lo cual sorprende a Seolhwa. Y rápidamente nos muestran un recuerdo de Siwoo, el cual se encuentra en un club de boxeo, donde el entrenador elogia a Siwoo por sus capacidades para boxear, ya que Siwoo le había dicho que su meta era bajar de peso, pero no había pensado que fuera tan bueno, por lo que le pregunta que si le interesaría aprender boxeo apropiadamente. Siwoo le responde que cuando pierda peso, lo pensará. El entrenador le dice que él perderá peso naturalmente y lo entrenará por 6 meses, y ya que con su habilidad definitivamente podría aspirar a competir, y su peso naturalmente se desprenderá de su cuerpo. Siwoo solo podía decir que sería lindo si el boxeo hiciera efecto. Y mientras pasamos a la pelea, a diferencia de otros que entrenaron artes marciales, la meta de Siwoo no era fuerza física o pelear, sino que era para perder peso, su preocupación ordinaria, simple, pero desesperada. Y a pesar de su esfuerzo constante, jamás se vieron resultados, pero Siwoo jamás se rindió. Y desde los cursos superiores de la escuela primaria, los tipos de deporte que ha practicado suman un total de 16. Y entre ellos, 7 de ellos fueron deportes de combate. Y aunque los periodos de entrenamiento fueron cortos y su peso no llegó a su meta, pero sus esfuerzos y su atletismo innato como Goblin los hicieron aprender perfectamente las habilidades de esos 7 deportes de combate. Y mientras Siwoo había derrotado al hombre lobo, Seolhwa sorprendida se pregunta que si todo lo que vio tiene sentido. Y mientras el hombre lobo se encontraba en el suelo derrotado, Siwoo estaba sorprendido por su poder. Seolhwa mirándolo pasa a preguntarse si eso fue artes marciales. Esta le dice que espera que no sea el tipo de poder que tenía desde el principio, ya que al final es una técnica creada por humanos y no está hecha para igualar el cuerpo y fuerza de un monstruo. Y ni siquiera ha pasado mucho tiempo desde que obtuvo el cuerpo de un monstruo, pero en una pelea real, fue capaz de obtener limpiamente un sentido de las cosas y usarlo, y su potencial es más de lo que había pensado. Siwoo le dice a Seolhwa que por el momento, cree que ha terminado, y seguramente no tendrá que comérselo para limpiarlo exactamente como dijo.
Seoljwa pasa a sonreír y le dice que por supuesto que no, pero primero, debería hablar después de que definitivamente haya ganado. Lo que deja muy confundido a Siwoo, pero rápidamente es mordido por el hombre lobo. Y mientras Siwoo está estupefacto, nos cuentan que la mayor razón por la que los humanos tienen miedo de salir lastimados no es por el dolor, sino por la pérdida, ya que temen que una parte de su cuerpo sea permanentemente deformada o la pierdan por completo, ya que es uno de los miedos primordiales con los que nacen los organismos vivos llamados humanos. Y es suficiente razón para causar que Siwoo de 17 años tenga un ataque de pánico. Pero en ese mismo momento Siwoo se percata de que su hombro está completo. Y mientras es atacado nuevamente por el hombre lobo, Siwoo ve sus heridas, las cuales comienza a curarse rápidamente, ya que los humanos y los monstruos tienen muchas diferencias entre las dos especies, tantas que no tiene sentido contarlas. Pero si hubiera que elegir la mayor diferencia entre ellos, sería la durabilidad de su cuerpo y habilidad de regeneración. Y también sería la diferencia entre la mentalidad y el comportamiento que se derivan de ella. Mientras no esté muerto o herido fatalmente, las heridas son insignificantes. Y en el momento en que lo aceptas como sentido común, la restricción de su cuerpo y de su subconsciente para protegerse a sí mismo se elimina. Y las limitaciones sobre qué habilidades físicas se pueden entrenar se incrementan en gran medida. Luego de que Siwoo lanzara al hombre lobo, este dice para sí mismo que su brazo se siente como si se fuera a romper, pero definitivamente valió la pena, ya que los golpes se han vuelto varias veces más fuertes, mucho más comparado con lo de antes, y el rebote que obtenía al golpear con el puño era como si lo atropellara un coche. Pero no es el único con la capacidad de regenerarse, y si piensa sobre lo que acaba de pasar, no sería raro que volviera a pasar. Pero es interrumpido por Seoljwa, la cual le dice que eso es el final, ya que los golpes que le dio Siwoo antes se clavaron bien, tanto la ubicación como la fuerza, y aunque no morirá, no será capaz de recuperarse de inmediato y levantarse. Seoljwa le pregunta a Siwoo qué piensa, ya que la sensación de no perder todo uso de razón y usar magia con un sonido metal por primera vez en su vida. Siwoo sorprendido le pregunta que si él usó magia, ya que no hizo nada en particular. Seoljwa le dice que usar magia no es algo grandioso, ya que incluso si no es magia de alto nivel, la magia puede usarse de muchas formas. Incluso su cuerpo se regeneró rápidamente gracias al hecho de que usó magia. Incluso el último golpe que dio fue el resultado de usar magia adicionalmente a su habilidad física, y además el hecho de que simplemente haya golpeado poderosamente. Siwoo le dice que había sentido algo similar a electricidad estática. Seoljwa le dice que lo que sintió probablemente sea magia, ya que como no tiene mucha experiencia aún, no será capaz de sentirlo con claridad. Y esa es la razón por la cual lo puso a pelear contra el hombre lobo, fue por la experiencia. Y si lucha para que haya sangre y batallas para ganar, involuntariamente usará su magia. Y mientras Seoljwa usaba su magia para mover al hombre lobo, pasa a decir que está un poco sorprendida, ya que pensó que tendría que esperar por lo menos 10 días antes de tener una idea aproximada de su talento. Por lo que Seoljwa lo halaga por tener bastante talento. Y mientras el hombre lobo se encontraba al frente de Siwoo, Seoljwa le dice que debería terminar ahora. Esta mirando a Siwoo le dice que él había dicho que estaba preparado. Y en ese mismo momento esta le pregunta que si él ya había matado a alguien, el cual le responde que no ha matado a nadie. Seoljwa le dice que lo acabe, ya que si solo lo deja con heridas mortales sin cuidado, hará un último esfuerzo. Por lo que le dice que golpee por encima del ombligo, ya que la mayoría de los monstruos humanoides es el punto de presión, y así como el núcleo interno donde los monstruos almacenan su magia, y tiene que reunir su magia para perforarlo de un solo golpe. Aquí nos cuenta que todo es difícil durante el primer intento. Y esa tarea no es la excepción. Para ganar, tendrá que matar a alguien y consumirlo, y cualquiera que sea la razón o justificación, muy pocos sentirán algún tipo de resistencia.
Luego de que Siwoo terminara con el hombre lobo, Seolhwa le pregunta que si tiene algo en su puño. Esta le dice que lo abra y dice que ese es el núcleo del que hablaba antes y es un objeto también conocido como la perla mágica. Y si traga eso, la magia del dueño se volverá suya. Por lo que rápidamente Siwoo se la traga, y mientras este observaba su cuerpo, pasa a decir para sí mismo que ya se lo tragó pero no ha pasado nada. Pero es interrumpido por un ave el cual le dice que es extraño, ya que aunque originalmente debería haber algo como una pequeña explosión tan pronto como se lo tragó. Pero Siwoo se asusta y grita que demonio es eso. Donde vemos que el ave se convierte en una chica. Seolhwa le pregunta a la chica que le trae así de la nada, ya que ella está segura que no tiene ningún asunto con la chica. La chica le dice que está decepcionada ya que entre amigos, realmente tiene que tener una razón para encontrarse. Y mientras la chica miraba a Siwoo pasa a decir que aunque es cierto que ha ido por ciertos asuntos, y le pregunta a Siwoo que si él es el mitad goblin de los rumores. Pero en ese mismo momento esta se presenta como Solmi. Le dice que es una amiga de Seolhwa desde que eran pequeñas. Siwoo se presenta y Seolhwa le pregunta que cuál es el asunto. Solmi le dice que ha estado trabajando a tiempo parcial a las órdenes de Grandota Biheiman, o sea el abuelo Coco. Seolhwa le pregunta qué es eso de tiempo parcial. Solmi le dice que significa acoger empleado, y es algo que los humanos dicen. Y como Seolhwa fue quien atrapó a esos dos demonios, ha ido en lugar del abuelo Coco para manejar el acuerdo y darle la recompensa por atraparlos. Seolhwa suspirando le dice que ella está bien y puede darle todo a Siwoo, ya que Siwoo es quien los derribó solo. Solmi se le acerca a Siwoo y le dice a Seolhwa que ella lo sabe, ya que básicamente ella estaba viendo desde el principio. Y le dice que él es increíble al punto que no puede que fuera un humano hasta hace poco. Y al paso que va, sucederá realmente algo interesante durante el festival, ya que incluso puede convertirse en su principal competidor. Seolhwa le dice que es suficiente ya que Siwoo será derrotado en cuanto ponga un pie en el festival. Solmi le dice que ella cree que Siwoo tiene suficiente potencial, por lo que le dará una recompensa ahora. Esta le dice que le dará dos opciones, así que tendrá que elegir una. La primera es la oportunidad de irse a casa en ese mismo instante. Y la secundaria es la oportunidad de dar un paso adelante como un monstruo fuerte. Por lo que Solmi con una gran sonrisa le pregunta cuál elegirá.